En este video vamos a revisar cómo generar medidas de resumen o estadística descriptiva de una variable. Para poder realizar este proceso nos vamos a ir por dos caminos. El primer camino, uno ya conocido, que es estadísticos descriptivos y frecuencia. En este cuadro que ya lo revisamos anteriormente, nosotros podemos ver las variables en el lado izquierdo y en el lado derecho las variables que vamos a trabajar. Voy a cambiar la observación con clic derecho para mostrar los nombres de las variables. Para sacar un estadístico descriptivo como tal, como eran las medidas de tendencia central, dispersión o variación, nosotros debemos ubicarnos única y exclusivamente en variables de tipo escalar, es decir, las que nos están acompañando, que podemos diferenciarlos una especie de regla que va al lado de la misma. Yo puedo utilizar estas porque son medidas donde yo puedo resumirlas en una única medida. Por ejemplo, habitantes, yo puedo ver en unidades cuántas son las personas que van a estar dentro de una vivienda. Más no puedo ver en promedio un tipo de anuncio porque cada uno de ellos significa una característica diferente. En este caso voy a seleccionar la variable habitantes. Y el momento que yo tengo ya la variable que voy a trabajar, me traslado hacia el lado derecho hasta estadísticos. En estadísticos se presentan algunos de los más utilizados como tal. En este caso tenemos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, de distribución y de los percentiles. Recordemos que la media nos indicaba el promedio o el valor medio de los datos. La mediana, que me dividía en dos grupos iguales de datos, en este caso 110 por debajo de la mediana y 110 por arriba de la mediana. La moda será el valor que más se está repitiendo. Suma es un valor que me va a dar la sumatoria total de los elementos. La desviación típica o desviación estándar nos indicará el promedio de las desviaciones en la misma unidad que la media. La varianza nos mostrará el promedio de desviaciones como valores cuadráticos, el rango que me indica el intervalo que existe entre el dato mínimo y el dato máximo. El dato mínimo, que es el valor que nosotros tenemos como inferior en todo el conjunto de datos, y el valor máximo que tenemos como conjunto de datos. Asimetría y kurtosis. La simetría nos indicará cuán diferente es con respecto a una distribución normal el centro de los datos. La kurtosis, qué tan concentrados los datos están alrededor de la media. Los cuartiles nos indicarán cuál es la posición que nosotros tenemos frente a una distribución, dividiendo en 25% el conjunto de datos, es decir, tendríamos 55 datos en el cuartil 1, 55 en el cuartil 2, en el cuartil 3 55 y por último en el cuartil más alto tendríamos 55. Tiene 3 puntos de corte, coincidiendo el segundo cuartil con la mediana. Estos serían algunos de las medidas que nosotros podemos trabajar. He señalado algunas ya para poder trabajar mientras las explicaba. La mediana siempre irá acompañada de la desviación estándar para entender cuál es el valor en promedio que tenemos en un conjunto de datos y cuán dispersos se encuentran todo el conjunto de datos. La mediana siempre irá acompañada de los cuartiles para ver cuán alejados se encuentran o qué tan ancho es el rango intercuartílico que tendríamos entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que me indicaría igual una dispersión. Media y desviación estándar, y mediana y cuartiles. Una vez que tenemos acá, nosotros tenemos la opción de mostrar la tabla de frecuencias. No es aconsejable mostrar una tabla de frecuencias de una medida escalar porque los valores van a tener gran variación y no va a ser útil analizar una tabla de frecuencias en esta característica. Por eso lo voy a retirar y solamente voy a dejar que me genere los estadísticos. Al poner aceptar, yo puedo observar obviamente, como nos lanza primeramente SPSS en el resultado, la actividad que ha realizado y nos muestra el cuadro de resumen. En el cuadro de resumen podemos ver las medidas que yo he ubicado como tal. El número de datos analizados, 220, una media de 3.51, una mediana de 4, una moda de 4. ¿Qué significa? Aquí hay una variación entre los dos valores. Significa que los valores están concentrados más en la parte alta que en la parte inferior.
y debe haber valores 0 o cercano a 0 que haga justamente que cambie este valor. La moda 4, la desviación de 1.12, significa que se esperaría habitualmente con respecto a la media que haya datos con 1.12 hacia arriba y 1.12 hacia abajo. Un rango de 3 que me indicaría entre el mínimo y el máximo. Si el mínimo fue 2 y 5 fue el máximo, tendríamos justamente el intervalo o rango que sería de 3. Estas son las estadísticas de resumen o estadística descriptiva. Recordemos que solamente puedo trabajar con ella siempre y cuando la variable sea de características escalares o que provean de una medida o unidad de medida el momento en que estoy trabajando en la recolección de datos. Otro camino para generar los estadísticos descriptivos es que yo me vaya por analizar estadísticos descriptivos y señale descriptivos. En este caso yo puedo seleccionar directamente la variable similar al cuadro de diálogo anterior. En el lado izquierdo toda la lista de variables y en el lado derecho las que yo voy a trabajar. En la pestaña de opciones me muestra las diferentes opciones que yo tengo para trabajar como tal dentro de los estadísticos. Ya me vienen seleccionados algunas características y también podemos notar que esta tabla es más incompleta que la anterior. Sin embargo, nosotros podemos ver que como estadístico importante la media está acompañada de la desviación estándar y podríamos trabajar ya directamente con este. Al poner aceptar, me generará la tabla como tal de estadísticos que podríamos trabajar con ella. Hay otra opción que podríamos nosotros generar estadísticos descriptivos a través de la pestaña Analizar, Estadísticos descriptivos y Explorar. Al explorar me permite a mí jugar un poco con las variables que yo puedo trabajar. En este caso, la variable que estoy analizando, que es la primera variable, es decir, la cantidad de habitantes, voy a seleccionar que me clasifique en base a un factor determinado. En este caso, el conocimiento de la existencia de otras inmobiliarias o empresas en la ciudad. En estadísticos me genera ya directamente el estadístico y con un intervalo de confianza dado, mas no puedo cambiar los que ya vienen predeterminados como tales. Puedo generar percentiles también acá, pero no puedo mover de los que ya están dentro de los mismos. Me va a generar algunos gráficos como tal. Sin embargo, en este caso solamente voy a generar los estadísticos que a mí me interesan analizar. Pongo aceptar y me genera a mí justamente una tabla de estadísticos que me permiten identificar cada uno de ellos en sus diferentes atributos. Y me presenta adicionalmente una clasificación en base a otra variable de estudio. En este caso me va a hacer unos estadísticos descriptivos para la cantidad de habitantes que hay en el hogar, considerando las personas que dicen que sí han conocido de la existencia de otra inmobiliaria y las personas que no han conocido otra inmobiliaria. Esta es otra opción que nosotros podemos generar como tal de estadísticos. Había solicitado también los percentiles y en este caso me genera los percentiles desde el 5 hasta el 95, dándome como tal los atributos que presentamos con mayor variabilidad. Esto vamos a analizar de la variabilidad de la distribución en la siguiente semana cuando analicemos estadísticos y comprobación de hipótesis frente a normalidad. Esto sería todo en lo que es la generación de estadísticos descriptivos.